noches. Bueno, bienvenidos a esta actividad de coloquio de nuestro doctorado en Ciencias del Desarrollo y Psicopatología. Estamos muy felices de poder continuar estas actividades, ¿no es cierto?, a lo largo de este semestre y el próximo. Como siempre, nosotros tenemos invitados de gran calidad y de trayectoria reconocida, ¿verdad?, y prolongada en las ciencias de la psicología en general. Y hoy día no es la excepción. Estamos muy felices de tener por primera vez en nuestro programa al profesor David Huepe, que es doctor en psicología y es profesor titular en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. David es de formación sociólogo y tiene un máster en ciencias sociales y posteriormente hizo su doctorado en psicología en la Universidad Católica de Chile, ¿ya? El doctor Huepe ha tenido una larga trayectoria en neurociencia social. Él ha hecho varias formaciones posteriores a su doctorado en esa área y ha sido director de proyectos de investigación bastante importantes, incluyendo investigador principal de 2 proyectos Fondesit y la participación en muchos otros como coinvestigador. El profesor Huepe tiene una gran trayectoria y una cantidad bastante alta de publicaciones en revistas de alto impacto. Y para nosotros la verdad es que es un verdadero honor contar con él hoy día. Nos va a presentar un trabajo, una reflexión sobre su estudio en la capacidad de adaptación social en personas que son vulnerables, socialmente vulnerables. Así que bueno, encantado de dejar a ustedes con el profesor Huepe. David, muchas gracias nuevamente por tu amabilidad y tu disposición inmediata en participar en este coloquio. Y yo voy a estar aquí escuchándote, así que cualquier cosa también me puedes preguntar o decir o avisar. Bueno. Perfecto. Gracias, Jaime. De verdad, primero que nada, saludar a cada uno de ustedes. Es un placer para mí, un honor estar en este tremendo programa doctoral. He tenido la suerte de conocer un poco el programa y créanme que tengo la mejor opinión. Y cuando Jaime, que también agradezco la invitación, me planteó la posibilidad de poder exponer mi línea de investigación, de verdad que lo considero un honor. Así que ese es el primer punto que quiero decir. Estoy muy agradecido y muy honrado porque pueda contarle algo de mi línea de investigación, que se ha dicho de paso, además está bien intrincado o involucrado con lo que ustedes hacen en este programa doctoral. Es decir, las cosas que yo pretendo contarles hoy, no tengo duda que muchas de ellas de alguna forma son transversales a las líneas de trabajo que desarrolla este programa doctoral, que a mí justamente me gusta por esa especificidad, por el área en la cual, la temática en la que trabaja, y bueno, obviamente una calidad tremenda y extraordinaria de profesores que tiene el programa y de estudiantes, y de una universidad que también merece todo mi respeto académicamente hablando. Así que, Gracias, dicho David. esto, no, de verdad, lo digo con mucha franqueza, así que solamente para darle un dato así anecdótico, bueno, me van a grabar, pero después me van a denunciar. En algún momento algún padre por ahí me preguntó a qué universidad enviaba a su hijo, si era el Desarrollo o la Adolfo Ibáñez, y por consideraciones propias de esta persona, le dije, mira, la del Desarrollo es tan buena con la Adolfo Ibáñez, así que toma tú la decisión. Cualquiera que te vaya va a tener buenos profesores, buenos investigadores. Y se fue la del Desarrollo. Pero bien, para que vean que lo lleva a la práctica. Esta es una conversación que tengo respecto a la Escuela de Psicología, porque era para la Escuela de Psicología. Así que, Súper, gracias. no, por favor. Así que ahí está la evidencia de que no es solamente palabras de buena crianza. Palabras, claro. Sí. Exactamente. Bien, bueno, mi objetivo hoy día es contarles un poco esta línea de investigación, en la cual les cuento un poco cómo va a ser la estructura o lo que pretende hacer. Le di harta vuelta, cómo les muestro lo que hago, lo que hacemos en el grupo. Y voy a contar varios datos o supuestos del concepto que estoy estudiando de adaptación social, el población socialmente vulnerable. Y luego me voy a enfocar en un estudio que estamos por enviar, que es una suerte también de análisis de este concepto, ¿ya? Así que, por un lado, voy a mostrarles varios estudios así como al pasar, así como de vitrina, y no me voy a detener mucho en ellos, pero sí después me voy a detener metodológicamente en uno de los estudios que ya lo estamos escribiendo, estamos próximos a enviarlo, y nos gusta mucho porque creo que desentraña bastante bien, a nuestro juicio, cómo se puede entender esta idea de adaptación social en población socialmente vulnerable. Así que para que tengan eso en mente, tienen estas como 2 estructuras que están implícitas, no sé si están tan bien expresadas en la presentación, pero voy a tratar de hacerlo. Así que
como el tiempo es breve, voy a partir, digamos, también reconociendo aquí están nuestros colaboradores, equipo de trabajo. Esto es una cosa sumamente importante y ustedes como estudiantes doctorales y como investigadores se darán cuenta que dirigir o mantener una línea de investigación como esta sin equipos de trabajo cohesionados sería imposible. De verdad que el mérito de lo que yo voy a presentar más bien está dado o volcado en el equipo de trabajo y colaboradores que yo actualmente tengo y que tengo la fortuna de que están igualmente interesados en el área de investigación que he venido desarrollando ya por 10 años. ¿ya? En realidad he tenido la fortuna también de llevar esta línea de trabajo durante 3 fondos. ¿sí? Y bueno, ahora tengo que postular a otro, no sé si la suerte llega hasta aquí o sigue, ojalá que pueda seguir, pero Que siga, que realmente siga. sí, sí, ojalá, pues, este año me toca escribir, voy a cerrarme escribiendo un fondo regular, así que se viene, veamos qué pasa con eso. Bien, la primera pregunta que cabe plantearse es, ¿qué es la adaptación social? Porque este es el concepto de fondo, central de esta línea de investigación. Y que en una breve palabra voy a decir que la interacción social es la esencia de cualquier grupo social. Es decir, me parece que la base que tiene que ver con la adaptación social es interactuando con otros, ¿no? Para eso necesitamos adaptarnos, conseguir un trabajo, tener una relación de cualquier tipo, familiar, contar con redes, ayudar en un momento de necesidad, etc. Y eso implica necesariamente que la adaptación tiene que ver con otros, no es solamente una cuestión puramente de factores individuales. Hay algunas definiciones, por supuesto, en la literatura, que nosotros hemos buscado cuando partimos con esta línea de investigación. Se puede entender como un estado respecto a cuán socialmente adaptado está una persona en un momento dado. Dice mucho en realidad, pero a veces una definición también puede ser entendida como el nivel de la calidad de vida en términos de actividades sociales y relacionales, o también se ha visto vinculada a la calidad de vida social y bienestar subjetivo, ¿no? Que una persona posee en un cierto contexto dado, ¿no? Y que eso es crucial para el correcto desenvolvimiento en escenarios sociales. Pero, en realidad, el primer aspecto que quiero plantear aquí es que no es un concepto totalmente trabajado o específico en la literatura científica, es bastante amplio, incluso ambiguo, ¿ya? Y por lo tanto, nosotros queremos abordar este concepto desde un punto de vista más bien científico, poder elaborar una proposición finalmente de qué entendemos por adaptación social, y sobre todo esto lo miramos en particular en contextos socialmente vulnerables. Nos parece que allí está en juego en gran medida este tipo de conceptos, ¿no? No hay estudios empíricos en específico que la aborden de manera exhaustiva, y nosotros hemos intentado a través de esta línea de investigación tratar de abordar este problema. Nos parece también, y es parte de nuestra opción, que la cognición social es una de las bases fundamentales para la adaptación social, ¿no? Porque tiene que ver con habilidades y capacidades tanto psicoafectivas, cognitivas como sociales, que nos permiten de alguna forma, ¿cierto?, mantener relaciones saludables con amigos, con familiares, con compañeros, ¿no? Y eso de alguna forma puede incluir también la aceptación social, es decir, no solamente nuestra relación con el mundo, sino como el mundo se relaciona con nosotros, y la identidad social, que se ha dicho de paso, que es algo que voy a tocar al final de la presentación, que tiene que ver con la norma social. Bueno, tengo ahí todavía me quedan mis vestigios de sociólogo en mi formación, ¿no? En general, esto debe incluir múltiples dimensiones, tales como el buen comportamiento social, la regulación emocional, el desarrollo de hábitos sociales, ¿no? Y esos aspectos de cognición social tienen que ver con una serie de factores que usted y nosotros estudiamos en este quehacer de la psicología, que tiene que ver con cognición social, procesamiento de emociones, autoestima, estilo de afrontamiento, toma de decisiones, comprensión del comportamiento de los demás, entre otros, ¿ya? Y esto está bien fundamentado en la literatura, aunque nunca ha sido específicamente incorporado al concepto de adaptación social. Y bueno, tentativamente teníamos que partir por algo, y es bueno hacer esta declaración metodológica. Nosotros, a la ausencia de un buen constructo de adaptación social, desde el principio de nuestras investigaciones partimos con una escala que es el Social Adaptation Self-Evaluation Scale, que es una escala bien interesante, es unidimensional en general, que aporta varios elementos, que básicamente tratan de evaluar aspectos propios de las personas en contexto social, ¿no? Es una escala de 21 ítems que, si bien es cierto, aborda aspectos genéricos, aborda temas como trabajo y tareas domésticas, interés en hobbies, en calidad del tiempo libre, calidad de las relaciones entre las personas, sociabilidad, sensibilidad al rechazo, dificultad para afrontar los recursos, entre otros. Hay varios ejemplos de ítems, son 21 ítems, una escala que ha funcionado bastante bien, que nació y se construyó principalmente para personas con trastornos del ánimo. O sea, es decir, principalmente fue aplicado, este primer instrumento fue creado para medir funcionalidad de personas que tenían depresión.
y después fue siendo utilizado de manera un poco más amplia en diferentes contextos. Y bueno, por lo menos el constructo sí alude directamente al concepto que trabajamos, pero ciertamente estamos totalmente claros que no es, una escala, un constructo que aborde todos los aspectos que a nosotros nos interesaría que abordara en términos científicos. Y lo otro, que por qué nosotros planteamos un abordaje desde la neurociencia social. Bueno, hay una opción personal también, porque yo me formé durante mi doctorado y posteriormente en esta área. Creo que yo venía de la cognición social, de la sociología y de la psicología cognitiva, y después de la neurociencia cognitiva, y claro, a mí me parecía que esta era la síntesis fundamental. Y sobre todo, porque la adaptación social o las habilidades de cognición social tienen que ver justamente con estas funciones cognitivas superiores. Y estas están dadas principalmente, ¿cierto?, por nuestra neocorteza y sobre todo, ¿cierto?, nuestro lóbulo frontal. Hay varios ahí, digamos, investigadores que a mí me inspiran un poco a trabajar sobre esto. Por ejemplo, este antropólogo Dunbar, ¿cierto?, que de alguna forma él trabaja con el tamaño, ¿cierto?, de la corteza prefrontal y la densidad cerebral y otras cosas más asociadas a conductas sociales, autosociales. Y también hay otros autores como Adolf y otros más, que trabajan la hipótesis del cerebro social, que efectivamente lo que plantean es que esta es una de las habilidades únicas, principalmente los mamíferos superiores y sobre todo los seres humanos, que ha sido desarrollada de manera importante y que ha permitido justamente una mejor capacidad adaptativa al contexto en el cual se va evolucionando y se va formando el ser humano. Bueno, dicho eso, entonces la pregunta es, ¿por qué contexto socialmente vulnerable? Nosotros nos pareció que el lugar donde se juega efectivamente estas habilidades o estas capacidades tienen que ver principalmente en situaciones de presión social o estrés social crónico o presión social en el ambiente. Y eso fundamentalmente se puede observar en poblaciones que viven en contextos socialmente vulnerables. Nos parece que allí típicamente y de manera inadecuada a veces, ¿cierto?, se tiende a poner a toda la gente en un mismo nivel, en términos burdos, digamos, en el mismo saco, como si fueran todos iguales, y eso no es así. Porque dentro de estos grupos ciertamente hay personas que tienen conductas resilientes o muy adaptativas, y nos interesa saber cuáles son los factores que están detrás de esa capacidad adaptativa en contextos tan complejos como estos. Solamente para darles un poco de contexto, en nuestras circunstancias que nos toca, que es, ¿cierto?, nuestro país, y esto también en gran medida en Latinoamérica, ciertamente vivir en contextos socialmente vulnerables no es algo tan minoritario como uno cree. Y esto es una cosa que siempre yo he venido discutiendo con otras personas, en que si uno se pone a pensar bien y uno considera aspectos multidimensionales de la vulnerabilidad o la pobreza, uno podría fácilmente acercarse a que una gran proporción de la población en Chile y en Latinoamérica vive en estos contextos. Es decir, es parte de nuestra población general, ¿no? No sería como se vería en países del primer mundo, que esto sería una población específica. Así que dejo un poco también esa inquietud ahí en esta lectura. Fíjense que en este estudio del Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, esta encuesta de bienestar social, ahí plantea varios aspectos que tienen que ver con lo que estoy comentando, ¿no? Casi un 74% tiene vulnerabilidad para cubrir sus necesidades básicas, ¿no?, frente al perder ingreso del hogar, ¿no? O se sienten bajo protección financiera una de cada 2 personas, o incapacidad para resolver sus necesidades básicas financieras, ¿no? ¿Cuántos de esos están endeudados? O sea, un 82% se enfrenta a alguna de estas situaciones. O sea, es una porción bastante grande la que gente declara estar en estas condiciones. Ahí tienen más datos, ¿no? 27% de los trabajadores consideran que su empleo no les permite tener estabilidad financiera, o de alguna forma consideran que la educación, el 34% no le ha dado las oportunidades para aumentar su ingreso ni su mejor condición de ascenso en el trabajo, o problemas de salud en general. Lo que va a pasar muy rápido, solamente para dar un poco de contexto a esto. El otro tema es vivir en entornos inseguros, que son parte de nuestra población que estudiamos. 66% declara que en su vivienda hay deterioro, escasa luz o poca ventilación. Gente pasó frío, un 36%. 41% o 42% ha presenciado problemáticas como consumo o venta de drogas, peleas, entre otras cosas que tienen que ver con la inseguridad social. Y ahí hay una serie de otros datos que tienen que ver ciertamente con salud mental, que de alguna forma apuntan a que estas poblaciones están altamente exigidas en su contexto ecológico. ¿Okay?
Y termino este punto de este contexto, digamos que nosotros tratamos de hablar de vulnerabilidad socioeconómica, en el fondo, ¿no? Que tiene que ver con esta pérdida de bienestar debido a ingresos insuficientes, carencia a nivel educacional, trabajo, inseguridad social, vivienda, entre otros. Y de alguna manera también nos acercamos, nos aproximamos que dentro de nuestras poblaciones también, en gran medida, está esto que se llama pobreza multidimensional, que tiene que ver con estos 5 ejes de dimensiones que tienen que ver con educación, salud, trabajo, vivienda y red y cohesión social. Y ese último es muy importante, ¿eh? Les voy a mostrar más adelante unos datos sobre el tema de la red y la cohesión social, cuánto eso puede apoyar o funcionar o servir para las capacidades adaptativas en estas poblaciones. Y bueno, nosotros estamos en algo así como un 15% de pobreza en general, considerando tanto la pobreza como más dura, extrema, versus la pobreza multinacional. Estamos bien lejos de países cercanos, no sé, los argentinos están más del 50%, una cosa increíble, y si vamos hacia arriba de Latinoamérica, vamos a encontrar porcentajes similares. No obstante, digamos, este es un punto importante. Nosotros cuando, lo digo metodológicamente, cuando está más adelante, cuando trabajamos con población socialmente vulnerable en los distintos proyectos, en un inicio lo que hacíamos era ir a poblaciones en barrios inseguros. Solamente para dar algunos ejemplos, estuvimos en comunas como Cerro Navia, estuvimos en comunas como en San Joaquín, estuvimos en poblaciones emblemáticas como La Legua, tomando estas mediciones. Y lo importante es que siempre nuestro parámetro finalmente metodológico era trabajar con la ficha social de hogares, que era la gente que está en el primer tramo, que eran las personas vulnerables de 40% o menor, digamos, en términos de ingresos, ¿no? Ese es el grupo que trabajamos con esa mediana, del 40% hacia abajo, ¿no? Por lo tanto, con ese percentil, perdón. Ese es el grupo social con el que hemos hecho todo nuestro trabajo de investigación. Ahora, ¿qué sabemos sobre esto? ¿Cuánto influye entonces los contextos socialmente vulnerables? Y también hago otra aclaración que me han hecho en alguna presentación. Me dicen, no son personas vulnerables, son personas vulneradas. Y yo activo a eso, no tengo ningún problema en, digamos, usar también ese concepto. Yo llamo población socialmente vulnerable, porque ciertamente es población que ha sido vulnerada en sus aspectos básicos, en sus derechos, ¿cierto? En términos de las posibilidades de acceder, ¿cierto?, a bienes y servicios que la mayoría de las personas quisieran tener, digamos, ¿no? Pero bien, ¿cómo influye esto, entonces, en aspectos de adaptación social? Y solamente aquí, también una revisión muy rápida y totalmente sintética, por supuesto, hay mucha más literatura, pero hay algunas cosas que van iluminando un poco este tema. Hay literatura que muestra ciertamente cómo la privación social temprana afecta especialmente lo que ya todos conocen, ¿cierto?, en términos neurobiológicos, que es el IGHPA, que de alguna forma eso afecta la capacidad de autorregulación frente al estrés ambiental, y sobre todo, ¿cierto?, una hiper respuesta al ambiente y a variables de estrés, sobre todo ciertamente con la circulación de cortisol, ciertamente hay aspectos que tienen que ver con cambios epigenéticos en términos de ser el desarrollo de estos sujetos, que hace que a través de fenómenos como la perilación del ADN, finalmente se pierdan algunos receptores propios que son fundamentales, receptores glucocorticoides que permiten regular este sistema de feedback del GPA. ¿Qué sabemos de eso? Sabemos que el abuso infantil, la agresión, la privación social temprana, ¿cierto? Tiene un efecto directo sobre este sistema, y hay estudios bastante interesantes. Este de Nature Science, que me parece que es un trabajo que me parece muy relevante, que muestra cómo en estudios de personas que post-mortem se han hecho estudios de epigenéticos para evaluar cuántos niveles de metilación generaron en términos de receptores de glucocorticoides, ¿cierto? Y otros aspectos que están asociados a esta regulación de GTPA, demuestran que aquellas personas que sufrieron abuso infantil o vivieron en contextos vulnerables, y no aquellos que tuvieron suicidio, pero no por abuso, porque estas son personas que habían estado en suicidio, ¿cierto?, habían cometido suicidio, muestran que efectivamente tienen un mayor nivel de metilación y mayor nivel de cambio epigenético que van en la dirección de esta regulación de GHPA. Así que ahí también les dejo para que después revisen esos papers que me parecen que son muy interesantes. Y en términos de neurodesarrollo, hay otros autores muy importantes. Sobre todo a mí me gusta mucho el trabajo de Kimberly Noble. Ella nos visitó hace unos 3 o 4 años atrás,
y ella venía desarrollando un trabajo en la población de Estados Unidos, y simplemente la única variable que tomó fue diferencias socioeconómicas, desde la infancia hasta el desarrollo, que fue lo que partió esta otra investigadora, Kasnes, no sé cómo se pronunciará bien en realidad, que justamente demuestra cómo el solo hecho de diferencia de nivel socioeconómico ya marca diferencia en términos de la densidad de materia gris, sobre todo en áreas tan relevantes como corteza prefrontal, hipocampo, ¿cierto? Áreas que tienen que ver con el desarrollo funcional de personas, ¿cierto? En su etapa evolutiva. Y a eso marcaba diferencia solamente por ese hecho. Y después Noble siguió haciendo este trabajo en la cual ha demostrado de manera bien interesante cómo esas diferencias socioeconómicas marcan grandes distinciones a nivel, por ejemplo, del desarrollo del hipocampo y corteza prefrontal en general, y eso tiene un impacto en el desarrollo. Ahí tiene un modelo neurocientífico donde demuestra cómo, por ejemplo, a través de estos efectos de la diferencia de nivel socioeconómico de los padres, que probablemente están principalmente vinculados, decía ella, al estrés que se genera en ellos, y eso tiene un impacto sobre los niños. No es el hecho solamente de tener menos recursos, efectivamente hay temas quizá mejor de nutrición y otras cosas más, pero más importante aún es el nivel de estrés que transmiten, sobre todo las madres sobre a su hijo, padres más ausentes muchas veces, y eso tiene aspectos, ¿cierto?, del desarrollo, por ejemplo, lingüístico, eso tiene, digamos, efecto a nivel hipocampal, ¿cierto?, en áreas temporooccipital, conducta inferior, y hay todo un modelo que demuestra cómo eso después impacta en el lenguaje, las capacidades de memoria, en los procesamientos emocionales, etc. Es decir, hay bastante literatura que nos muestra claramente cómo afectan estos contextos, ¿cierto?, el desarrollo socioafectivo y cognitivo de las personas. Y también sabemos que el estrés social crónico, por eso nosotros nos hemos ido siempre movilizando ciertos aspectos que son tan importantes, es uno de los efectos más negativos que tiene a nivel de toxicidad cerebral y neurobiológica. Y sabemos que en contextos de menor capital social y pobreza es más probable estar expuesto a múltiples estresores, es decir, a más toxina, contaminante, a delincuencia, a tráfico, a tener menor posibilidad de recreación, actividad física, menor acceso a alimentos saludables, etc. Es decir, esto está bastante descrito como muestra que estas poblaciones, que no son muy distintas a las poblaciones que nosotros estudiamos y que además son gran parte de la población latinoamericana, se ven afectadas. Por lo tanto, múltiples estresores, de alguna forma también debería tener un efecto de mayor secuela en estas personas, versus estar expuestos solamente a un estresor, a un indicador. Entonces también es importante entender eso, que hay una carga mayor sobre estas poblaciones, por lo tanto están mucho más demandadas que otras poblaciones que no viven en contextos socialmente vulnerables. Y bueno, la literatura nos muestra claramente que pobreza y funciones cognitivas sugiere que las preocupaciones relacionadas justamente a temas materiales o pobreza consumen más recursos mentales, dejando menos tareas para otras funciones. Hay un trabajo de Mani y al, digamos, que muestra justamente un trabajo en la India con personas que trabajan en la cosecha y controlan a las personas que hacen previa a la cosecha, post cosecha, y evalúan cuánto el hecho de la pre-cosecha, que determina de alguna forma si la gente va a ser rica o pobre de manera relativa, porque a través de la cosecha pueden alimentarse durante todo el año, ese estrés y esa ansiedad disminuye todas las habilidades y capacidades cognitivas, y hay un experimento muy bonito que ellos han desarrollado, así que los invito a que lo revisen. Y fundamentalmente porque sabemos que en cognición social, dado que el sistema cognitivo tiene capacidades limitadas, por supuesto que el costo derivado del esfuerzo mental empuja hacia la adaptación social es alto, y por lo tanto va a repercutir sobre esas funciones cognitivas, es decir, va a haber menos capacidades para resolver más exigencias que el ambiente demanda, en función ciertamente de mayor preocupación. Bien, eso así como un contexto bien rápido y de lo que es, de alguna forma, el marco conceptual teórico de lo que nosotros hacemos. Y déjenme contarles algunos trabajos que hemos publicado y otros que están en curso, así que aquí les voy mostrando como un mix de varias cosas, las cosas que hemos ido encontrando, otras que estamos desarrollando, que estamos por publicar, que van tratando de ir dilucidando, respondiendo estas preguntas. Por ejemplo, nosotros en el primer proyecto que desarrollamos, ya nos planteamos algunos aspectos propios de funciones cognitivas superiores. Nosotros, por ejemplo, estudiamos
como la inteligencia fluida, ¿cierto? Y otros aspectos cognitivos eran importantes a la hora de predecir conductas menos adaptativas. Este primer estudio que hicimos hace ya bastante años atrás, estamos hablando más de 10 años atrás, lo hicimos, por ejemplo, sobre niños de Cerro de escuelas vulnerables. Tomamos una muestra muy grande, representativa, y encontramos que los niños que más agredían, que tenían más bullying, que se ha hecho paso hasta ahora de moda en todos estos temas, que tenían más conductas desadaptativas, tenían menor inteligencia fluida. Esta capacidad que tiene que ver con resolver problemas en el contexto. Y de alguna forma eso está asociado, ¿cierto?, a estos contextos vulnerables. Y lo contrario, justamente, es que aquellos niños que tenían mejor inteligencia fluida tenían mejores resultados en este tipo de variables. Después también trabajamos con mi colega Josefina Escobar, que creo que ha estado por estos lados, también ha visitado esta escuela. También desarrollamos trabajos sobre niños institucionalizados, es decir, que tuvieron 1 o 2 años antes de ser adoptados en hogares, ¿cierto? Y después comparamos con otros niños que nunca habían pasado por institucionalización, controlando por ingreso económico, por años de estudio, etcétera, por contexto en el cual vivían. Y lo que encontramos es que, si bien es cierto, desde el punto de vista conductual no había grandes diferencias, sí encontramos que, por ejemplo, a nivel de cierto desarrollo de corteza prefrontal, ventromedial, por ejemplo, una tarea de conducta externalizante, tenían menos actividad eléctrica cuando hacíamos una tarea de empatía que aquellos que eran grupo control. Nosotros usamos un paradigma que se llama empatía, empatía por dos, pero en el fondo es un paradigma de sensibilidad moral, en realidad, en la cual los niños tienen que juzgar si una imagen era intencional de dañar a alguien versus otra que era no intencional de dañar a alguien, tanto objeto como persona. Y en general, en las respuestas conductuales no había diferencia. La gente, los niños, digamos, estos niños adolescentes, no distinguían bien entre una cosa y otra, pero a nivel de actividad electroencefalográfica sí había diferencia. Y esas diferencias se veían principalmente en que cuando estaba más vinculada a respuestas externalizantes, digamos, de conductas menos adaptativas, solo en el grupo, digamos, de privación social temprana, había una menor actividad en áreas que son sensibles para estos aspectos. También trabajamos con un grupo de consumidores de pasta base de cocaína, versus un grupo control. Aplicamos el mismo paradigma, ese es un trabajo que está en revisión, y encontramos que también, de forma parecida, solo los grupos controles lograban discriminar desde el punto de vista de respuesta de conectividad, de onda cerebral, en este caso, ¿cierto? Estas personas lograron distinguir en respuestas vocales tardías lo intencional de lo no intencional, pero no así, por ejemplo, en el caso de los consumidores de pasta base de cocaína, que no distinguían entre respuesta o agresión intencional versus no intencional, ¿no? En esta lectura de EEG. Y encontramos también que al usar un índice de la distinción entre evaluar agresión, digamos, intencional versus no intencional, encontramos que en el caso solamente del grupo control había una correlación positiva con empatía, por ejemplo, ¿no? Medimos respuestas empáticas, vimos que entre mejor distinción a nivel neural, en términos de resolver el tema de intencional o no intencional, había mayor nivel de empatía. No así en el grupo control, que no encontramos ninguna relación. Y posteriormente, en otros estudios más bien de orden conductual, también encontramos que esto fue a propósito del primer proyecto Fondesit con población socialmente vulnerable. Encontramos un modelo donde principalmente los factores más bien de orden socioafectivo y después los cognitivos explicaban capacidad de adaptación social, ¿no? Un porcentaje bastante alto, casi en total, el 40%, cercano al 40% de la varianza era explicado por estas variables que tienen que ver con factores psicoafectivos, como por ejemplo autoestima, y otras como más contextuales como estrés, y otras cognitivas como inteligencia fluida, inteligencia actualizada, apego, etc. Es decir, encontramos que este conjunto de variables explicaban casi un 40% de la capacidad de adaptación social, y en primer lugar las variables más bien de orden
socioafectivas son las que más explicaban esta capacidad. Y también incluso estudiamos en población envejecida. Aquí hicimos un estudio que publicamos hace poco. Eran pocos casos, pero bueno, trabajamos con un poco de técnica bayesiana para encontrar cómo aspectos de cognición social estaban de alguna forma vinculadas a inteligencia fluida, ¿no? que es una línea que nosotros veníamos trabajando y que en su conjunto podía ser entendido también como aspectos de reserva cognitiva, y encontramos que en adultos mayores que vivían en estos contextos, poblaciones socialmente vulnerables, aquellos que presentaban mayor nivel de inteligencia fluida presentaban mejor teoría de la mente, mejor reconocimiento emocional, mejor funciones ejecutivas que aquellos que tenían menor desempeño en esta habilidad, ¿no? Un estudio con colegas colombianos, trabajamos también sobre una base general, en población general, para evaluar cuánto por ejemplo, de sintomatología mental era explicado por factores tanto sociales como cognitivos. Y si es cierto, hay un modelo que muestra que tanto antecedentes psiquiátricos como problemas somáticos están asociados al problema de salud mental. Lo que encontraba este estudio, principalmente los factores que más pesaban, eran aquellos que tienen que ver con determinantes sociales de la salud, como factores adversos, digamos, cognición social, reducción del tono de emociones y eso en particular. Esas eran las variables que más explicaban, de alguna forma, estos problemas de salud mental que tienen que ver con sintomatología depresiva, ansiosa o algunos síntomas psiquiátricos. Por lo tanto, lo que más pesaba eran los factores socioafectivos. Arriba, si ustedes ven ese otro paper que estamos próximos ya lo estamos enviando, en la cual quisimos ver cuánto de funciones ejecutivas integralmente y inteligencia fluida explicaban la adaptación social en esta área que estamos estudiando, y encontramos un modelo que ajustó muy bien, o sea, esto en una muestra cercana a las 300 personas, y efectivamente tuvo un buen ajuste, pero sobre todo lo que nos llamó más la atención en este estudio, y algo que le estamos dando una vuelta ahí interesante, es que además de las funciones ejecutivas, que están evaluadas por estos factores como inhibición, ¿cierto? Abstracción, working memory, tenía una relación negativa con empatía afectiva, y a su vez esa empatía afectiva tiene una relación negativa con la adaptación social, es decir, entre menos empatía afectiva, que está asociada a mayor función ejecutiva, mayor adaptación social, o sea, una relación inversa. Parecía que era contraintuitivo. Después, bueno, hemos estado trabajando y estudiando esto, y efectivamente lo que ocurre, o la hipótesis que está detrás de esto, es que personas que tienen mejores capacidades adaptativas en contextos vulnerables, o sea, vulnerables, con un propósito tal vez de ahorro de recursos cognitivos, tienden ciertamente o a inhibir o a autorregular la empatía afectiva, porque claramente tener empatía afectiva en contextos de este tipo también significa mayor gasto de recursos, mayor gasto de energía cognitiva, ¿no? Y fíjense que sí, teóricamente está asociada positivamente a empatía afectiva, por lo tanto ese no es el tema es cuando uno tiene que evaluar las capacidades adaptativas en esos contextos. También desarrollamos en este segundo fondo, es decir, quisimos poner a prueba con más fuerza el tema de estrés social crónico, en este caso estrés social, y en el primer trabajo lo que evaluamos fue una tarea de carga de memoria de trabajo. Encontramos ya diferencia, aquí sí incluimos grupo control, esto es importante contarles, en el primer proyecto fondo, es decir, nosotros por razones, digamos, de recursos, solamente trabajamos con población socialmente vulnerable, y nos dimos cuenta que en el segundo estudio que era necesario también incorporar al menos los diseños experimentales un grupo control para poder evaluar y ver diferencias. En este caso encontramos que bueno, los grupos no vulnerables tenían mejor carga de memoria en general, pero sobre todo en preguntas de metacognición. Nosotros aquí hicimos una tarea de metacognición, le preguntábamos a la gente qué tan bien creían que le había ido la tarea de esta prueba de carga de memoria, que era recordar distintos atributos, distintas figuras. En general, las personas que vivían en contextos no vulnerables eran capaces de evaluar su sensación de rendimiento en función de cómo le había ido la prueba de carga de memoria de trabajo. En cambio, los grupos no vulnerables no fueron capaces de distinguir bien cuánto le iba bien o cuándo le iba mal. Y eso controlando por edad, que en general a mayor edad más dificultad de la tarea, pero también controlamos por dificultad de percepción de tarea, es decir, la gente
entre más le costaba desarrollar la tarea, más difícil la encontraba. Por lo tanto, esto es más bien a nivel de metacognición. Y en el segundo aspecto, en el que esté acá abajo en este otro cuadro, que se ve un poco lejano, ahí lo que hicimos fue una edición experimental donde inducimos estrés, ¿no? Trabajamos con un investigador que está con ustedes, que es Felipe Rojas, que nos asesoró mucho en este trabajo. En su tesis doctoral había trabajado el estrés social como una variable de inducción de estrés en personas. Él trabajó con nosotros en este proyecto, en esta investigación que todavía está ahí en el horno, estamos trabajando. Y lo que hicimos fue, tanto grupo control como grupo vulnerable, lo inducimos a un grupo de ellos a estrés, tanto al de control como al de vulnerable. Al otro grupo no se le indujo estrés, se hizo una tarea neutra, parecía, y luego medimos cortisol y medimos pruebas de estrés en general, y usamos una prueba de metacognición, de Gauss-Meta, principalmente, que es una forma ambigua de ver figuras en una pantalla, y después usamos MetaDeepRange y una serie de otros indicadores que nos dicen cuánta capacidad metacognitiva hay de evaluar esa tarea. ¿Qué fue lo que encontramos? Primero, nos encontramos diferencia entre población socialmente vulnerable y no vulnerable, y eso es una cosa importante, porque no es el hecho de ser socialmente vulnerable, parece el tema que puede influir sobre la metacognición, sino que lo que encontramos fue que el grupo, ya sea vulnerable o no vulnerable, que fue inducido a estrés, en la tarea posterior a la inducción de estrés, bajaron su nivel de metacognición. En cambio, los grupos controles, tanto de grupos vulnerables como no vulnerables, después de pasar por una tarea neutra, mantuvieron su mismo nivel de metacognición. Es decir, lo que mostramos ahí experimentalmente es que solo con la inducción de estrés a través de esta tarea, independientemente de si eran de contexto vulnerable o no vulnerable, eso disminuía las capacidades metacognitivas. Ahora, ¿qué sabemos en general? Que en las poblaciones socialmente vulnerables, estas personas están sometidas a mayor nivel de estrés, y ese es un poco el antecedente que está en ese estudio. También, solamente como para ir recorriendo algunos aspectos, hemos trabajado también principalmente con técnicas de G, hemos trabajado con técnicas de reposo, entre otras también activas, y hemos, con nuestros colegas, principalmente de Cambridge, que son los que han trabajado más en esta área, hemos tratado de ver conectividad cerebral, calculando ciertamente algún indicador, índice, a nivel de alguna banda en particular. En el primer caso, estos fueron los primeros grupos que trabajamos. Distinguimos por la gente con mayor nivel de adaptación, mediano nivel de adaptación y mayor nivel de adaptación, y encontramos que en términos de una banda de conectividad alfa, uno puede ver esto es muy canito, digamos. En el primer caso, el grupo menos adaptable socialmente y presentaba menores niveles de conectividad cerebral en esta banda, utilizando DWPLI, que es una forma de multi-information, de comunicación, versus los grupos medio y alto de adaptación. Y posteriormente, en otra base de datos, con otros sujetos, no son los mismos datos, nosotros hemos también trabajado análisis de conectividad, pero aquí sí distinguiendo entre población vulnerable versus control, porque no lo teníamos en los primeros estudios, y hemos encontrado que en particular en los grupos socialmente vulnerables hay una mayor prominencia de conectividad en bandas bajas de conectividad, ¿no? En este caso bandas delta y teta. Y que lo que hemos encontrado en la literatura es que en personas con deterioro cognitivo leve en contextos clínicos también muestran mayor preeminencia de estas bandas en esos sujetos. Digo, esto es una comparación con grupos clínicos, solamente para dar algún indicio que efectivamente uno podría hacer una suerte de analogía, ¿cierto? Homologar algún tipo de daño también en estas poblaciones socialmente vulnerables, que podría ser a lo mejor no necesariamente permanente, podría ser circunstancial al contexto. Eso es algo que tenemos que seguir trabajando y seguir revisando. ¿Qué otras cosas hemos realizado en este nuevo contexto? Otro tema que abordamos, que es propio de la neurociencia social, nosotros cuando preparamos nuestros datos, nuestros instrumentos, medimos aislamiento, soledad y apoyo a redes sociales, porque sabíamos que teóricamente esta era una línea fuerte que nació por un investigador norteamericano que ya falleció hace un tiempo atrás, estudiaba sobre la soledad y el aislamiento, cómo eso afectaba a nivel neurobiológico, ¿cierto? En factores tanto inflamatorios como psicológicos. Y básicamente quisimos evaluar eso también en los contextos socialmente vulnerables. También fue a partir del primer proyecto que desarrollamos. Y nosotros tuvimos la posibilidad de hacer también resonancia magnética funcional en estado de reposo.
y además tomamos estos instrumentos de aislamiento de soledad. Este otro paper que está siendo enviado ahora, ¿y qué fue lo que encontramos? Que había una relación directa entre percepción de aislamiento de soledad con menor adaptación social. Y lo interesante es que esto es amortiguado, mediado por el apoyo de las redes sociales. Y esa mediación la pudimos mostrar, y después hicimos una regresión jerárquica múltiple, donde, por ejemplo, incorporamos en un primer nivel las variables de control, donde no hay ningún efecto sobre adaptación social. Después incorporamos la variable de, en este caso era soledad, perdón, vamos a ver la cosa esta. La variable de aislamiento de soledad, o percepción de soledad, donde sí ya eso explicaba, digamos, un beta de 0.59, la adaptación social, y después incorporamos la variable de apoyo a redes sociales, o tener mayores redes sociales, y eso, fíjense que disminuía el nivel de relación con adaptación social, es decir, amortiguaba de alguna forma la capacidad de adaptación social, y aumentaba, por supuesto, la varianza aplicada en estos modelos, ¿no? Y además de eso hicimos un análisis de conectividad cerebral con áreas profundas, digamos, de cerebro, porque teníamos resonancia magnética funcional para ver las áreas que habíamos determinado teóricamente que eran importantes, asociadas a aislamiento, soledad, ¿cierto? Y interacción social. Y encontramos que efectivamente, a la medida que había puntajes más altos de soledad, se vinculaban negativamente con áreas que eran sensibles, como áreas de corteza prefrontales, ventromediales, amígdalas, y al revés, cuando las vinculábamos con puntajes de mayor apoyo social o redes sociales, estas relaciones eran positivas. Después hicimos un modelo que mezclamos ambos niveles, ¿no? El nivel como de conectividad cerebral y el nivel conductual, y corrimos un modelo estructural de sendero, y encontramos un ajuste ahí donde efectivamente las variables predicen tanto digamos, a nivel cerebral como conductual, la habilidad o las capacidades de adaptación social. Acá solamente para que ustedes vean también que todas estas variables que están en este modelo de correlación, sobre todo el bienestar psicológico, están negativamente relacionadas ciertamente a la percepción de soledad. Así que, por lo tanto, obviamente eso es un aspecto que es importante a la hora de entender cuáles pueden ser factores también protectores en términos de adaptación social. Y ahí, dicho eso, en este resumen de variables, o sea, de estudios que hemos desarrollado, nosotros nos hicimos algunas preguntas para hacer un trabajo un poquito más, más específico, y queríamos de alguna forma evaluar si en estos contextos de población socialmente vulnerable habían diferencias al interior de los grupos. Esto que yo les planteé al principio de la presentación. No todos son iguales, pero bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Qué distingue entre aquellos más adaptados versus menos adaptados? Entonces quisimos, de alguna forma, responder a esa pregunta, ¿no? ¿De qué depende esto de variables, de construcción de variables aisladas? ¿Son combinación de variables? ¿Cómo se puede identificar esos patrones de adaptación social en nuestras personas? Y bueno, partimos, ¿cierto?, planteándonos este problema, y obviamente que una forma de abordarlo era a través de algún constructo multidimensional que incluye variables individuales y sociales, y que de alguna forma sabemos que tienen que ver con la calidad de vida, sentido, control y autoestima. Por lo tanto, nos parece que esas variables implican contacto, relaciones sociales, compromiso social de los individuos respecto a la norma, y respeto a la norma, digamos, ¿no? Y disponibilidad de recursos en general sobre estas capacidades de autorregulación. Fíjense que la mayoría de los estudios han identificado recursos socioafectivos de personalidad cognitivo, y de hecho parte de nuestro trabajo ha mostrado un poco eso, para predecir la adaptación social, pero se han concentrado principalmente en la contribución de las variables de manera aislada, ¿no? O sea, cada una en la literatura uno ve, no hay un estudio que las vea todas conjuntamente, con poca interacción entre ellas, y por lo tanto hay una necesidad de elaborar modelos más complejos para hacer este tipo de estudios, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas variables actúan orquestadamente, otras generan otros recursos que tienen efectos compensatorios protectores, sobre todo la demanda de situaciones cambiantes, como ocurre en situaciones de adversidad. Y parte de los supuestos que uno hace cuando trabaja estos modelos, parte de la idea de relaciones lineales entre variables independientes y dependientes, o entre variables predictoras y variables criterios, ¿no? Por lo tanto, se asume de alguna forma que la diferencia entre los individuos podría ser homogénea, y principalmente cuantitativa en este sentido.
Eso basado principalmente en medidas de tendencia central, así que les voy a hablar un poquito ahora de cosas más metodológicas para que vean que siempre es una alternativa a lo tradicional, ¿no? Asunción de que hay heterogeneidad entre grupo y homogeneidad entre grupo, que son parte de los supuestos típicos de técnicas de análisis como ANOVA, regresión o correlaciones, que tenemos que partir de esos supuestos para poder poner a prueba nuestra hipótesis, cuando no siempre es así en los grupos que estamos trabajando. Entonces, nosotros asumimos otra perspectiva. Se asume heterogeneidad intra e interindividual, es decir, algo que podríamos, con la estadística más lineal o clásica, no podríamos tal vez evaluar. Y para eso nosotros en este último estudio, que les quiero contar un poco más en particular, me parece que está bien bonito lo que muestra, utilizamos con perfiles de análisis de variables latentes, ¿no? Una técnica que permite identificar perfiles individuales dentro de un mismo grupo, considerando esta heterogeneidad intra e intergrupo. Las diferencias cualitativas dentro de un mismo grupo se pierden cuando se compara en función de medidas de tendencia central. Pero en cambio con estas técnicas como el análisis de variables latentes, nos permite trabajar también con esa heterogeneidad. Y es una cosa muy interesante, sobre todo en este tipo de población, que como decía, que uno la mira típicamente como si fuera una persona homogénea en términos de sus atributos. Y eso no es así, necesariamente. Por lo tanto, adoptamos esta aproximación y primero partimos, digamos, identificando variables individuales en perfiles psicosociales que implicaban tanto trayectorias de carácter emocional, social y cognitivo, que es la línea de trabajo que nosotros desarrollamos. Ese es nuestro foco, más que contextos más bien socioestructurales. Por lo tanto, el objetivo era identificar perfiles de adaptación social en estos adultos que vivían en contextos socialmente vulnerables, y si muestran o no distintos patrones de adaptación social, y también buscar validez interna y externa de estas técnicas. Y por eso también les voy a mostrar que trabajamos con aprendizaje de máquina, así con machine learning, para después corroborar los hallazgos que habíamos encontrado con esta técnica, y con otras escalas con validez externa para evaluar si efectivamente estos grupos se adaptan. ¿No? Por ejemplo, la escala de adaptación social y bienestar psicológico solo lo usamos como dos variables de validez externa, no están dentro del análisis que les voy a mostrar a continuación. Por lo tanto, ¿cuál era la hipótesis que teníamos nosotros a partir de lo que ya sabíamos? Dentro de un similar contexto de vulnerabilidad, vamos a encontrar diferentes perfiles de configuración, ¿ya? De variables individuales y sociales, y que estos perfiles serán predichos por los diferentes grados de adaptación, digamos, psicosocial, y esto es importante también, porque uno de nuestros investigadores, Nuria Garrido, que es la española que estaba con nosotros, él decía bueno, que hay aspectos psicosociales también importantes, que de alguna forma hacen esta distinción en poblaciones que vienen en contextos socialmente vulnerables. Solamente contar un poco la metodología que hicimos un análisis bien profundo de la literatura sobre adaptación social y campos relacionados a la resiliencia, al bienestar social. A partir de eso, 3 de los investigadores trabajamos seleccionando primero las variables que encontramos que nos parecían relevantes, después independientemente, y luego hice un consenso entre los investigadores para incluir esas variables, ¿no? Algunas fueron seleccionadas, fueron significativas cuando se contrataban de forma individual, otras perdieron su significación cuando se contrataban simultáneamente con otras, etc., ¿no? Debido a efectos cumulativos o supresores. Algunas moderan, otras median, etc., y eso fue lo que fuimos encontrando en la literatura. Yo sé que estamos un poco ya en el tiempo, pero eso va a pasar bien rápido, pero después les va a quedar la presentación y también la grabación. Pero aquí trabajamos con una serie de constructos a nivel individual y social, con indicadores, que son instrumentos en particular que aplicamos en estos grupos. Ahí ustedes pueden ver escalas de estrés, de autorregulación, de empatía, apoyo social, etc. Aquí están varios instrumentos, algunos de los que empleamos en este estudio, para evaluar esta serie de aspectos, que hay algunas cosas que ya habíamos hablado en el primer estudio, este fue el segundo estudio, y hasta las escalas de adaptación social y de bienestar psicológico, que son las que se emplearon después para hacer un análisis de validez externa de los resultados que tuvimos en este análisis de perfiles latentes. Bueno, ya les había contado sobre esta escala, que fue una de las que empleamos. Bueno, aquí está un poco el diseño metodológico, así bien rápidamente. Este estudio, que fue el segundo proyecto que cerramos, incluyó 261 personas, edad entre 32 años promedio, ciertamente, con un año de estudio, digamos, entre 13 años de estudio, 14 años de estudio.
y todos están situados por debajo del percentil de 40 en función de su nivel de ingreso. Eso fue a través de la ficha social de hogares. Nosotros le pedíamos que teníamos que ver la ficha social de hogares para estar seguros que estaban bajo ese perfil, y trabajamos con esa población. Solamente como datos estadísticos, afortunadamente tuvimos pocos datos perdidos, ahí son muy poquitos, así que en realidad menos del 5%. En general hay un listado de porque estas variables son sensibles para el análisis, sobre todo de análisis de perfiles, así que en realidad fue muy poquita la data que perdimos, que no influyó en nada en los resultados que después nosotros trabajamos. A ver, una cosa interesante contar es que el análisis de perfil latente, una técnica que modela variables latentes que justamente permite basarse en distintos constructos teóricos, digamos, ¿no? Y que son distintas posibilidades de hallar estas distinciones dentro de las poblaciones que estamos estudiando, ¿no? Y se evalúan toda esta serie de modelos, cuál de ellos calza mejor con la población que tú estás trabajando. Por ejemplo, en el primer caso, ahí tengo una variación de la varianza y de la covarianza, o sea, es decir, que tanto varían la varianza de estos grupos como la covarianza entre ellos. En el segundo caso tenemos, perdón, se me movió el mouse. En el segundo caso tenemos, por ejemplo, igual varianza, igual covarianza, en los grupos que vamos a trabajar. Estos son modelos teóricos de los perfiles latentes. En el tercer caso tenemos que la varianza varía y la covarianza se fija a 0 para poder controlar eso, solamente la varianza en general de los grupos. Y finalmente tenemos igual varianza y covarianza todas fijadas de una manera, ¿no? O sea, son todos los modelos que te permite esta técnica estadística trabajar una vez que uno hace el análisis de perfiles latentes. Utilizamos MPLUS para hacer este análisis. También usamos R, después lo corroboramos y contrastamos y los resultados eran similares. Primero hicimos la estimación de los perfiles latentes a partir de un conjunto de indicadores, después hicimos la interpretación y asignamos los perfiles, y asignación de los individuos a los perfiles, y finalmente la relación de los perfiles con otras variables predictoras distales que eran de alguna forma, ¿cierto?, la validación de la técnica. Y aquí están ciertamente la interpretación de los perfiles en función de todas estas variables que están ahí. Esas son las variables que se emplearon, fue las que seleccionamos para poder ver cómo se distinguían, cómo se diferenciaban estos sujetos en función de todas esas variables que están ahí, ¿no? Que son tanto psicoafectivas como socioemocionales y algunas de orden más cognitiva, ¿no? Que son variables que de alguna forma habíamos recogido en la literatura y también en los estudios previos que hemos desarrollado, que nos contaba más o menos cuáles eran las variables que se observan en esta población. Y aquí están los modelos, que son, el modelo arroja varios perfiles, varios modelos, por ejemplo, con un perfil, que es el primer caso, que es como la condición de comparación neutra, dos perfiles, con tres perfiles, y así sucesivamente. Hay varios modelos, y bueno, el que mejor ajusta tiene que ver con criterios estadísticos, como el AIC, por ejemplo, y otros más, o el BIC, digamos, de coeficiente bayesiano, y este que está aquí, el modelo 2, fue el que mejor se ajustó a los datos. El programa entrega todos estos modelos y uno elige cuál es el que tiene mejor indicadores. Este fue el que mejor indicadores entregaba. Y fíjense lo interesante de este resultado. Aquí están los indicadores, aquí están las líneas que uno va a interpretar posteriormente. Y veamos a continuación lo siguiente. Aquí están los indicadores. Fíjense que el perfil 1, podemos llamar de alto nivel de adaptación. Esta es la interpretación que uno hace cuando uno mira el perfil, cuando uno mira el gráfico. Y uno puede ver que las personas que están, o que nosotros le hemos calificado como de mayor adaptación, tienen mejor regulación emocional, ahí está el mejor control, tienen una mayor control de impulso, aquí está inverso, porque está un puntaje negativo de problemas de control de impulso, de pensamiento, perdón, tienen menor impulsividad. En términos de working memory no habían grandes diferencias, pero sí presentaban mejor inteligencia verbal, mejor locus de control, también utilizamos esa variable, lejos mejor autoestima, tienen menor percepción de estrés, en empatía afectiva las diferencias eran pequeñas, pero fíjense que es algo que se relaciona al primer estudio, que también uno encuentra que hay menor empatía afectiva en el grupo más adaptado, aunque es una diferencia pequeñita. Tiene mayores redes sociales y menor percepción de soledad, o tiene mayor percepción de contar con grupos sociales, ¿ya?
Después nosotros quisimos evaluar esto en términos de otras variables de interés, porque queríamos saber si efectivamente son esas las variables que explicaban esta distinción y no las típicas como de género, educación y edad. Y bueno, la única que sí explicó algo en términos de estos modelos en una regresión logística y que era lógico era educación. Las diferencias son mínimas, en todo caso esta población, porque son todos socialmente vulnerables. Sí explicaba un poquito esa distinción entre los perfiles, pero era algo esperado que nosotros consideramos. No así género y edad, que no encontraban ninguna diferencia. Después de eso, en el paso 3, quisimos de alguna forma hacer una versión externa, y ahí utilizamos estas dos escalas que ya había comentado previamente, de adaptación social, el SAS, y la escala que está psicológico, que tienen estas áreas, digamos, que cubren el área de cada una, que tiene que ver con relaciones externas a la familia, trabajo y ocio, comportamiento familiar, etc. Al otro lado, autoaceptación, relaciones positivas, autonomía, etc. ¿Qué fue lo que encontramos? Que en un primer modelo, con este modelo jerárquico, cuando incorporamos la primera variable, que era adaptación social, sí explicaba significativamente estos perfiles, o sea, la predicción a pertenecer a un perfil u a otro. Cuando incorporábamos después, en un segundo paso, bienestar psicológico, si bien es cierto, perdía más fuerza adaptación social y explicaba mucho más el bienestar psicológico, aunque las dos contribuían también a explicar significativamente la pertenencia a cada uno de los perfiles. Es decir, estas dos variables de alguna forma validan los hallazgos que encontramos en esta técnica. Después de eso, para estar más seguro de aquello, usamos entonces una técnica de aprendizaje máquina para ver si la clasificación de los perfiles se ajustaba igualmente si uno tomaba estas variables y las ponía simplemente a clasificar. Y bueno, efectivamente fue un alto nivel de clasificación. Aquí uno ve el puntaje de las variables que más explicaban esta clasificación en función de usar Machine Learning, y que son muy parecidas a las que encontramos nosotros. Y de hecho, después para ver cuánto se optimizaba con cuántas variables, encontramos que solamente con las primeras 5 ya era suficiente para explicar el 95% de la clasificación de adaptado o menos adaptado, ¿no? Las variables que explicaban principalmente esto era autoestima, impulsividad, soledad, estrés percibido y red familiar. Estas son las variables que más explicaban la distinción en este grupo entre aquellos que uno podría decir que están más adaptados versus los que están menos adaptados en contextos socialmente vulnerables, ¿ya? Básicamente tomamos esos 5 indicadores y también hicimos nuevamente una prueba y encontramos que efectivamente el porcentaje bajo la curva era altísimo, era de un 98%, y por lo tanto aquí ya está por Machine Learning, ¿cierto? Nos está diciendo cuál de todas estas variables es la que más peso tenía en el modelo, pero el modelo es, ¿cierto?, de aprendizaje máquina, no el modelo de perfiles latentes. Y bueno, son bien parecidos a lo que nosotros encontramos, y sobre todo lo que más peso tiene es autoestima, ¿no? Una variable sumamente importante que ya la habíamos encontrado en los primeros estudios, se ha dicho de paso. Una variable puramente psicológica, ¿no? Tradicionalmente psicológica. Ya, con esto voy terminando. Bueno, básicamente encontramos en este estudio, ¿cierto?, que tanto mediante mensaje máquina y análisis de regresión logística, de alguna forma encontramos validez externa e interna, ¿cierto?, de nuestros perfiles latentes, respectivamente. Y básicamente lo principal es que la adaptación sea no una cuestión monolítica, no es una cosa homogénea, sino que más bien todo lo contrario, algo heterogéneo y tiene múltiples factores de explicación. Y hay variables individuales, digamos, y psicoafectivas que de alguna forma facilitan o dificultan estas capacidades de adaptación social, y entre eso destaca lo que habíamos dicho, ¿cierto? Autoestima, impulsividad, soledad, estrés percibido, las redes familiares. Y de alguna forma eso expande los hallazgos que nosotros ya veníamos teniendo hace años atrás en nuestros estudios en estas poblaciones, y de alguna forma dando a entender que son, en primer lugar, las variables más bien socioafectivas, y después las cognitivas las que explican mejor estos contextos de adaptación social. Aparentemente, en contra de estos resultados previos, encontramos que las variables cognitivas, por ejemplo, fueran las más relevantes, y eso quiere decir que no son más importantes, no, probablemente porque estas son sustento, fundamento de muchas de las variables socioafectivas que las que estamos trabajando.
Y bueno, los voy a dejar hasta aquí porque creo que era lo último que tenía. Lo último me quedo con esto, así, esta es la última aspecto que quiero comentar, es que nosotros en esta lógica de todo lo que hemos trabajado, una de las cosas paralelas que estamos tratando de establecer, que era la pregunta inicial que les planteaba, era si efectivamente podíamos llegar a una propuesta de una buena medida de adaptación social. Y por lo menos nosotros nos hemos concentrado en estos dos ejes. Un eje que le podemos llamar de interacción social, alta o baja interacción social, que tiene que ver con visión social, principalmente con temas de conducta prosocial, empática, aceptación social, integración, coherencia, cohesión, versus cierto gente que está más aislada, sola, con baja autoestima, baja aceptación social. Y por otro lado, en la línea, digamos, de la norma social, ¿no? Son sujetos que están más bien menos adaptados, y que tienen incluso una serie de conductas que son incluso un poco empáticos, antisociales, podríamos decir de alguna forma, que no cumplen la norma social, versus un mayor ajuste a la norma social. Esa es un poco nuestra última búsqueda en este momento, además de otras cosas que ya les quise contar, pero eso lo quería contar, y disculpen el tiempo que me pasé, no sé si me pasé un poquito, oye, No, justo a pues la hora. estamos bien, estamos bien. Así que eso, gracias por el tiempo y la atención, y súper dispuesta a discutir y a hablar algunas cosas. Súper. Oye, muchas gracias, David. Súper interesante el trayecto que hiciste en tu presentación, que me imagino, bueno, es parte de tu trayectoria académica también, ¿no es cierto? Que lo fuiste como contando en ese orden, entiendo. Más o menos, sí. Sí. Sí, más o menos, más o menos. Esperando que hagan preguntas, me gustaría hacerte algunas yo, aprovechando que estoy aquí. Claro. Bueno, me encantó tu presentación. Me doy cada vez más cuenta, en el fondo, las convergencias que tenemos como grupos de investigación. La verdad es que me siento súper afín a la perspectiva que tú presentaste. Me encantó, la encontré como muy bien informada, muy seria, muy controlada en sus variables, en su metodología. Muy curiosa, eso me gustó, es decir, como con harta apertura, hacerse preguntas amplias y no. Muchas veces en el mundo experimental uno se queda muy pegado en lo metodológico o mucha pregunta, ¿no es cierto?, muy específica, y yo creo que ustedes han tenido como las flexibilidades utilizando distintos métodos, ¿no es cierto?, desarrollar preguntas específicas pero también amplias, y eso me parece muy meritorio, y bueno, habla también de una trayectoria ya más consolidada, ¿verdad?, que te ha dado la oportunidad de explorar mucho más profundamente estas temáticas. Gracias. Bueno, hay temas que en verdad me encantaron. Nosotros también trabajamos desde el punto de vista experimental con temas como la metacognición y el estrés. Tenemos varios proyectos ahí, y que la verdad que es súper interesante cómo nosotros desde otra vereda, desde la sensibilidad al estrés, por ejemplo, o de la experiencia de estrés per se, independiente de otros contextos, hemos encontrado observaciones bastante parecidas, ¿no es cierto?, cómo el estrés de alguna manera interrumpe o altera la capacidad metacognitiva, como te decían, bajo estos distintos contextos. Incluso nosotros, entregando una dosis de cortisol artificial, obtuvimos los mismos efectos sin que la persona tuviera el efecto percibido de estrés, ¿ya? Eso es bien interesante también, como hay algunos factores modulados por hormonas probablemente que se asocian con este efecto, y que quizás tienen que ver con, bueno, con el efecto del cortisol en el hipocampo y la memoria, qué sé yo. Bueno, pero te quiero hacer una pregunta respecto Claro. de esto último que nos presentaste, que lo encontré súper interesante, y me gustaría saber, solo por curiosidad, en el fondo ustedes, bueno, están haciendo un camino ahí de definir estos perfiles muy seriamente, ¿no es cierto?, con distintas variables. ¿Hay algún análisis de validez convergente que ustedes hayan hecho, en el sentido de decir, mira, este constructo y estos perfiles que nosotros estamos desarrollando se parecen al perfil X o a la clasificación X, de tal forma que uno pudiera como conectar esto que ustedes están desarrollando con literatura previa o modelos de personalidad previo, o en esa línea, en el fondo, que uno pudiera decir, esto va para ese lado? ¿O ustedes dirían que estos perfiles en realidad todavía están en un camino donde probablemente, producto de este enfoque, ¿no es cierto?, haya que nombrarlos de una forma, haya que explorar como quizás una forma de entender estos fenómenos que es más novedosa, qué sé yo? ¿Hay alguna noción que nos pueda dar de esto? Mira, la verdad es que en el segundo caso, que este análisis de perfil latente que hicimos, que fue algo que hicimos ahora recién, nosotros hicimos una buena búsqueda biográfica de todos los factores que estaban asociados
a algo parecido a adaptación social, porque tampoco el concepto propiamente tal existe así directamente. Y en realidad, claro, no hemos hecho un análisis de convergencia con otros perfiles, porque como que recién estamos en estos hallazgos mirando qué pasa con esto, cómo lo podemos mirar. El único resultado que tenemos que es consistente con los primeros estudios que hicimos, de orden más bien como con regresión múltiple, con variables más tradicionales, de cómo se explicaban, sobre todo la varianza de la escala que habíamos empleado previamente en otros estudios de adaptación social. Pero no hemos tenido la posibilidad de hacer esta convergencia con otros perfiles, o al menos estamos como recién en esa búsqueda, y de hecho lo que queremos hacer nosotros es como con los nuevos datos que tenemos de hacer fondos, por ejemplo, queremos ver si podemos de alguna forma replicar estos análisis de perfiles en bases diferentes y encontrar algo parecido. Pero estamos, yo creo, recién en esa pregunta que tú haces, Jaime, esa pregunta que tú haces como 2 pasos más adelante de lo que todavía estamos nosotros tratando de entender estos resultados. Exactamente, sí. Súper bien, súper bien. Bueno, muchas gracias. Oye, bueno, aquí hay algunas preguntas en el chat. Me preguntan si esto se puede encontrar en algún paper. Entiendo que esto está en progreso, no está publicado, ¿verdad? Claro, de esta presentación hay cosas que están publicadas que dicen que claramente aparecen en la revista, y las que no es porque están en proceso de escritura, algunos se están enviando recién, entonces estamos al debe incluso con muchas cosas. Hemos tenido obviamente una serie de problemas metodológicos, técnicos, Claro. ha sido difícil trabajar con los datos, la pandemia también nos jugó su jugada, entonces pasada. Entonces, claro, la mayoría, o sea, las cosas que aparecen con referencias porque están publicadas y el resto están en proceso de publicarse. Eso es lo que podría decir. Aquí hay varias preguntas en el chat, no sé si yo tengo acceso al mismo. El mismo, ¿no es cierto? Te pregunta, bueno, esta misma niña que te pregunta dónde están los papers, si se pueden encontrar en alguna parte. Entiendo que tus papers, no sé si los tienes disponibles en algún repositorio ahí en tu página o... Mira, casi todos son de Open Access, así que no son fáciles de encontrar. No, por lo menos hemos intentado ponerlo en revistas de Open Access, así es cosa de buscar los títulos y uno los encuentra rápidamente, pero si alguien no lo encuentra, me escribe y yo se lo envío con mucho gusto, ningún problema. Ya, porque lo que entiendo es que ella está interesada, por la pregunta que viene después, en de este tema del M+, ¿qué algoritmo usaron para desarrollar el aprendizaje de Machine Learning que ustedes utilizaron? El de Machine Learning lo hicimos no se hizo en M+, se hizo en R, porque lo que hicimos nosotros son varios métodos. A ver, primero usamos M+ para hacer los perfiles. Después de eso, ahí trabajamos con un gran investigador que es de Costa Rica, que es experto en trabajar en estos tipos de modelos estructurales. Después eso lo llevamos a R, para ver si efectivamente coinciden, pero de hecho tuvimos que hacer varias correcciones, nos encontramos que nos faltaron algunos pasos, los dimos atrás, o sea, ha sido harto trabajo porque el análisis de perfil latente es algo que no conocíamos bien, así que lo tuvimos que investigar bastante para poder hacer bien esos análisis, junto con la española Nuria Carrillo, que es la otra persona que trabajó este trabajo. Y luego el tema de Machine Learning lo hicimos con un físico, lo hicimos nosotros, le pasamos todos los datos a él, aparte, y él hizo a través de, no sé, sentimos no sé si estaba temblando, y mía. Bueno, parece que sí. O alguien llegó a la casa, puede ser. Todo se hace. No, aquí no ha pasado nada. Ya, es que anoche tembló, así que me explico. Entonces, el caso de... Pero yo puedo conseguir esos algoritmos, si los necesitan los puedo conseguir, pero el de Machine Learning está hecho en R, creo que no, en Python. Si no me equivoco, está hecho en Python, ni siquiera en R. Está hecho en Python el de Machine Learning. Pero todas esas cosas las podemos conseguir. En realidad nosotros somos súper abiertos en compartir todos los métodos que tenemos, así que también cuenten con eso. Aquí no existen cajas de doble cierre secreta, y así que las podemos, como se me las pidan, y yo se las puedo enviar. Y este no es paper todavía, esto está por enviarse, pero cuando lo tengamos, a ver si lo ponemos en un repositorio, sería bueno, y ahí ya pueden acceder a él. Así que vamos a tratar de tener un repositorio, en un preprint, quizás sería bueno para que lo puedan. Esto lo estamos recién teniendo actividad ahora, por eso que les presenté recién es lo último que estábamos haciendo. ¿Puedes dejar anotado en el chat tu correo porque lo están pidiendo ahí, por favor? Aquí lo voy a poner. Ahí está. Súper bien. Pero por supuesto, con toda libertad, lo que necesitan los algoritmos, necesitan los scripts, ahí van a estar. Aquí no hay ningún secreto de estado, ni cosas por el estilo. Súper. Oye, y en general, ¿cuál es como... Porque hablaste un poco de este proyecto Fonsi que estáis planificando. ¿Cuál es como el objetivo más o menos que se han trazado ustedes como grupo de investigación? Porque en la medida que han ido avanzando veo que como que han ido expandiendo este modelo, han tratado como de profundizarlo. ¿Qué viene ahora un poco? ¿Cuál es
¿Cuál es tu siguiente paso en esta travesía que están desarrollando ya? Mira, a mí me gustaría, así, a ver, tengo una idea romántica y una más real. La romántica es que me gustaría pasar en algún momento a algo que tenga con intervención, ¿ya? Sobre todo en Ajá. contextos socialmente vulnerables. Y solamente que hemos bosquejado algunas cosas, algunas ideas, pero no hemos llegado a una cuestión tan clara. Nosotros, bueno, nuestra universidad en general tenemos un centro que tiene que ver con mindfulness Mm. y cosas similares. Nos parece que ese podría ser un camino, pero hay que explorarlo bien porque obviamente la adherencia en población en general es baja, pero tiene altos resultados, sobre todo en el control de estrés y la ansiedad, que son cuestiones que las que más hemos visto aquí en estos estudios. Otro aspecto que claramente tiene que ver con las poblaciones socialmente vulnerables es el tema de la autoestima. O sea, esta es una variedad tan antigua, tan vieja en la psicología, que nos olvidamos a veces de las cuestiones más básicas que requieren también un trabajo en estos contextos. Ahora, desde el punto de vista cercano, lo que yo quiero hacer ahora con el grupo, con el equipo, estamos discutiendo, pero nos queda poco tiempo, el próximo fondo, sí, Ujú. probablemente nos Sí. gustaría pasar a un paso que tenga que ver con toma de decisiones. Nosotros queremos trabajar Ujú. la idea de toma de decisiones asociado a contextos socialmente vulnerables y cómo eso es mediado o modulado por el estrés y por el estrés social y el estrés en general. Queremos meternos también un poco en el tema de la carga alostática, que es otra cosa que yo he ido abordando ahora, Ujú. que tiene que ver justamente con el historial del sujeto que ha tenido, digamos, su vida, en su vida, y cómo eso ha afectado una mayor o menor carga alostática, que tiene que ver con este desequilibrio energético a nivel neurobiológico, y que es un indicador también de estrés. Esas son las cosas más o menos así como a Mm. grandes rasgos que estamos tratando de perfilar próximamente. Y lo otro es este desafío, que es un desafío paralelo de generar alguna construcción psicométrica de un instrumento que pueda capturar de mejor forma esta idea de adaptación social, que yo creo que no hay nada tan específico a excepción de este instrumento que le he contado hoy día. Claro, yo creo que además en el fondo hay una parte clave de lo que tú presentaste, en mi opinión, y que sale bien limpio, digamos, en tu estudio, es que funciones cognitivas básicas no están afectadas o no son diferentes del grupo vulnerable del que no lo es. ¿Mm? Y eso, no sé, abre un poco una puerta, ¿no es cierto?, por supuesto, al cambio de otra manera, de una aproximación que puede ser mucho más psicosocial, y entonces tiene mucho más sentido la intervención psicosocial en ese caso, ¿verdad? Apuntando a estos factores de habilidades socioemocionales que tú presentaste y de factores psicológicos como la autoestima, ¿verdad? Eh, Claro. creo que ahí hay un aspecto muy fuerte de esta propuesta, me parece, para en el fondo escalarla después a una, a una metodología y a un programa, ¿no es cierto?, de intervención. ¿Qué pasa? Que nosotros ahí estamos muy en pañales, o yo o el equipo, en ideas de intervención, pero acá estaba leyendo algo que yo estoy totalmente de acuerdo, dice Miguel David que la adherencia es mejor cuando hay comida de por medio, pero sin duda, o sea, una de las cosas que hemos encontrado, y hay estudios previos que establecen esto, que el tema de las condiciones más básicas y esenciales, que si no están resueltas, cualquier cosa que podamos hacer después va a ser muy difícil que funcione. O sea, hay cuestiones que están más allá de lo que uno quisiera proponer desde el punto de vista de intervención. Pero claro, ahora hay un gradiente, ¿eh? Porque también efectivamente aquí hemos tomado grupos y eso también es una tarea que tenemos que tratar de resolver. Hay grupos más vulnerables y otros menos vulnerables dentro de los vulnerables, Mm, digamos así, de alguna forma. De aquellos que mm, tienen condiciones materiales que son extremadamente críticas en términos de necesidad, a otras que están un poco más resueltas, pero que tienen otras necesidades que son, por ejemplo, el contexto donde viven, el aspecto ecológico, ambiental, el tema del acceso a las oportunidades o a espacios, etcétera. Es decir, ahí también hay una tarea que está pendiente de evaluar cuán distintos son también dentro de estos contextos socialmente vulnerables los sujetos que uno está investigando. Eh, Otra cosa que claro, acá... porque esa clasificación, perdón, que hicieron, porque le hicieron como, bueno, hicieron una dicotomía al final. Pero Eso ahí no sé si no lo explicaste o me perdí. ¿Cómo fue cómo hicieron esa división? ¿Cómo la no, separaron? el modelo está más arriba. Déjame mostrar la figurita esta que está acá. Esta clasificación que está aquí, Esa que, eh, las líneas. esta es la importante. Esta que está aquí, aquí el modelo arroja perfiles con
¿cuántos? Por ejemplo, hay un modelo que es el base, que es un perfil, que muestra una pura línea, otro con 2, otro con 3, y ahí sigue hacia abajo, De 4, acuerdo. 5, Y 6. ustedes de ahí Entonces le tú pusieron el eliges, nombre, perfecto. Ya, perfecto. claro, tú eliges, es como claro, es como si fuera un análisis factorial exploratorio, pero con Exacto, datos, entiendo. o sea, es Ya otra entendí. lógica, digamos, ¿no? Pero es la Sí, misma idea. perfecto. O como un análisis clúster, los clústeres hacen esto, pero el clúster no Exacto. tiene, esto tiene más ventaja que el análisis clúster. Y después tú bautizas o le das una interpretación. Nosotros le dimos interpretación a esto porque nuestro sesgo de investigación, le dimos la idea de adaptación social. Pero el que mejor ajustaba el modelo, como están ahí los indicadores, el que tenía 2 perfiles, que es el que aparece en ese gráfico. Súper bien. No sé qué otra pregunta Eh, aquí, a ver. Eso es un buen punto. Nosotros hemos trabajado solo en contextos de urbanos. Eso es importante. Y es una buena pregunta porque probablemente los problemas que estén asociados a contextos rurales sean diferentes. Y nosotros sí hemos puesto por parte de nuestros antecedentes teóricos, como explicamos al principio, porque son sobre todo lugares con mayores estresores sociales. Por eso hemos trabajado más con poblaciones dentro del mundo urbano. Hemos trabajado en Santiago y algunas comunas también de Valparaíso, pero no hemos ujú. salido del mundo rural. Eso es un punto que nosotros no hemos hecho. ¿Qué otra cosa aparece por Perfecto. aquí? Ya, súper bien. Oye, muchas gracias. La verdad que muy, muy interesante tu propuesta y en verdad ojalá podamos más temprano que tarde poder hacer algunas cosas juntos. Yo creo que hay un montón de temas que convergen y que pudiéramos complementar la perspectiva y sacar adelante quizás otros proyectos interesantes que puedan ser súper productivos para tu grupo y el nuestro. La verdad es que muy feliz de Una, haberte escuchado y muy agradecido, David, por tu presentación, tu humildad y tu capacidad también de expresar estos análisis bien complejos que han hecho de manera simple, cercana eh, y, bueno, muy sintética también. no, gracias a ti, Jaime, gracias por la invitación y a todos ustedes. Y cuenten, sí, hablé rápido, yo hablo siempre rápido y para ustedes el tiempo, pero van a que revisarlo un poco más. Pero la verdad, las cosas es que a mí me encantaría, y sobre todo contigo, Jaime, establecer algún tipo de relación de trabajo, que podamos hacer algo conjunto, porque lo que ustedes hacen está muy, muy en sintonía con lo que hacemos Genial, nosotros acá en este grupo. Y así que, de todos modos, la mutua invitación a trabajar con tu equipo, contigo, con la gente del doctorado. fantástico. Así que con eso cuenten totalmente. Así que de pronto podemos armar algo con los estudiantes doctorales. Bueno, hay que ponerse Sí, creativo. ahí en el chat te están dando muchas gracias y muy agradecido por tu presentación. Está Felipe Rojas también ahí salvando. Está Felipe aquí. Sí, Bueno, por suerte hoy día sí, lo cité a Felipe, que nos ayudó mucho en este trabajo. Así que genial por eso. ya. Bueno, muchas gracias a los participantes también. Ahí dice que el video del coloquio lo van a encontrar en la página web de psicología, así que ahí lo pueden ver de nuevo si quieren ver algunos de los aspectos específicos que se nombraron aquí hoy día o repetir toda la presentación. Así que bueno, los dejo invitados para el próximo coloquio. Atentos a nuestras redes sociales. Vamos a seguir dando esta oportunidad de tener estas actividades abiertas a la comunidad, no solo a nuestros estudiantes. Y bueno, me despido nuevamente agradeciéndote, David, y de seguro voy a estar en contacto, ¿de acuerdo? Y por supuesto, cuéntanos eso y gracias. Y bueno, ahí aprovecho de saludar a Elisa, Carola, Felipe, que me están, gente que conozco, con que tengo mucho cariño. Así que también mis saludos desde acá. Súper. Que estén muy bien, ¿ah? Gracias, Javi Muchas Dueñas, gracias y que también por estén la muy bien y estamos en organización. contacto. Un abrazo, que estén bien todos. Ya, Gracias. chao. Chao.